Saludos República Dominicana, sean todos ustedes bienvenidos a Ruta de Actualidad, a nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de Teleradio América, su canal favorito de televisión, en esta acción televisiva que desde hace 20 años nos involucra en los temas del presente, permite que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, se expresen de una forma libre y espontánea y donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga. Somos de opinión que lo que está mal, aunque lo haga yo, pero que lo que está bien hay que resaltarlo independientemente de que sea la otra persona que lo realice. Y sobre esa premisa que se convierte en un compromiso, pues iniciamos hace 20 años esta acción televisual. Recuerden, amigos televidentes, que estamos trabajando en vivo para todos ustedes y que cuando digo trabajar es porque tengo que calificarla de alguna manera, ya que esta acción, lejos de ser un trabajo para mí, no es más que un honor, pero sobre todo un placer de poder llegar hasta usted, amigo o amiga televidente, definitivamente la parte más importante de esta hermosa relación. Y como parte fundamental, recordamos que usted tiene formas de contacto directas con este servidor y con el programa. Es decir, que si usted entiende por alguna razón que debe manifestar algo, que algo le gusta o no le gusta de la ruta de actualidad, pues pueda sentirse en la plena libertad de hacerlo, pues utilizando las formas de contacto que nuestro señor director, siempre y cuando mi querido amigo Joel le haya entregado el USB a nuestro equipo técnico, pues puede utilizarlo y que van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, recordando también que ponemos a disposición el email y el Twitter, agradeciendo los útiles comentarios que nos dejan saber cada vez que hacemos una publicación y que si usted quiere volver a apreciar lo que sucedió en la ruta de actualidad, su ruta de actualidad, solamente tiene que ir a la plataforma del YouTube y allí pues teclear Ruta de Actualidad José César Duvernay y podrá volver a apreciar este programa. Estamos formalmente en el aire, agradeciendo la gentileza de tantas personas que desde antes de empezar nos están manifestando el oro de su compañía. Y créanme, ¿qué me refiero a usted? Miren, entrando en materia, es importante resaltar las buenas noticias y una de las noticias más exquisitas, sobre todo por el carácter beneficioso que tiene para el país, proviene, como casi siempre, del sector turístico. Uno de los elementos más fundamentales del crecimiento de nuestra economía, del Producto Bruto Interno, que se manifiesta en números adecuados y que es definitivamente uno de los puntos luminosos de la administración del presidente Danilo Medina Sánchez, quien es el que diseña las políticas en términos macro, pero el brazo ejecutor de las mismas, que es el licenciado Francisco Javier García Fernández, el ministro de esa cartera. Y miren esto. Ingresan más de 100.000 cruceristas a Puerto Plata. En los primeros meses de este año, más de 100.000 viajeros han ingresado a esta provincia turística, consumiendo, oigan bien amigos, más de 4 millones de dólares, lo que traducido a moneda nacional está superando los 200 millones de pesos. Hasta el día de ayer habían arribado a la ciudad norteña unos 45 cruceros procedentes de diferentes nacionalidades. En total, la novia del Atlántico, como se conoce a Puerto Plata, ha recibido 188.655 personas extranjeras, entre ellas 140.055 pasajeros y 48.600 tripulantes de las embarcaciones marítimas que llegan al puerto de Maimón de la empresa marítima Amber Cove. Señores, y esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia porque evidencia claramente que los cruceristas prefieren este destino por la gran belleza de sus playas, el paisaje, las montañas, pero también por las atenciones que reciben de los ciudadanos. Si hablamos de servicios, por ejemplo de taxis, que se ofrecieron a los cruceristas, hasta el momento se han utilizado 3.449.
mientras que unos 1.332 autobuses han participado en las giras que se realizan a los centros culturales, a los lugares históricos y así como también a sitios emblemáticos y educativos de la provincia. A esto se le suman que para que las personas vayan a las montañas se han utilizado 344 jeeps, también carros rentados, unos 90 y pico, para un total de cerca de 5.217 vehículos de motor en todas las dimensiones. Se estima, amigos míos, que cada visitante a esta ciudad gasta entre 3 y 10 dólares como mínimo. Y esto, amigos y amigas televidentes, habla en mayúsculas de lo que es un buen desenvolvimiento en materia turística que merece, junto a otras acciones del gobierno, el aplauso por el gran impacto en términos de beneficios que tiene al país. Y vale la felicitación al presidente Danilo Medina Sánchez y al Ministerio de Turismo, en la persona de su titular, Francisco Javier García, y el equipo de hombres y mujeres que le acompañan en estas labores que han logrado que nuestro país tenga una serie de números impresionantes en términos ascendentes que van desde el aumento en las habitaciones, en la oferta de la misma, en el clima de inversión que se aprecia y se disfruta en nuestra patria, en la frecuencia de vuelos que ha iniciado y en la optimización de lugares que antes no se tenían, 5 años atrás, como puntos de desarrollo turístico, y una serie de detalles y de cifras que definitivamente hablan en mayúscula de lo que ha sido el buen desenvolvimiento del sector turismo. Enhorabuena. Pero lamentablemente, amigos míos, no todas las noticias son tan halagüeñas como uno quisiera. Y debo tener cerca de algunos, qué sé yo, con usted, 5 programas. A veces a mí se me olvida, yo admito que, el tiempo parece que ha hecho su trabajo, ¿no? No solamente en el color de mi pelo, sino también que ha hecho que se me olviden las cosas. Pero ponga usted que algunos 5 o 6 programas en menos de 2 meses, donde me he referido en términos de preocupación a esto, que es una práctica reiterada y peligrosa y tiene que ver con las carreras de motocicleta que se realizan pese a los esfuerzos que hace la autoridad competente, antigua AMET, hoy DGCET. Ustedes saben, amigos y amigas televidentes, que el tema transporte, la organización del mismo, la regularización, ha sido uno de los puntos de preocupación y forma parte de la agenda presidencial, a punto tal que es el presidente Danilo Medina Sánchez quien promueve y promulga la ley 6317 que crea, que establece el nuevo marco regulatorio, crea el Intran y fusiona una serie de instituciones que estaban coadyuvando en la búsqueda de objetivos comunes. Y uno de esos objetivos es precisamente evitar que este tipo de cosas sucedan. Hemos puesto videos aquí, videos para llamar la atención de las autoridades que parecen solamente quedarse en el anuncio optimista de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer y de lo que entienden ellos ha sido una reducción de este tipo de eventos tan peligrosos y tan preocupantes, pero la realidad habla en otro lenguaje. Porque las carreras ilegales de motocicletas en las principales vías del país continúan, no obstante a que las autoridades han anunciado medidas para controlar esta lamentable práctica. Esta imagen que usted está viendo ahí corresponde pues, a algo que fue visto por reporteros del periódico Listín Diario, un grupo de motociclistas en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, o sea que no estamos hablando de un callejón, algo donde está oculto, no, en la autopista Duarte, realizando carreras pese a que esa vía es una de las que más puntos críticos tiene en la ocurrencia de accidentes de tránsito del país. Señores, los domingos en horas de la noche es cuando más carreras de motocicletas se realizan, sobre todo desde el kilómetro 16 y medio hasta el 18. Una práctica ilegal que continúa a pesar de las afirmaciones de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, DGCET, antigua AMET, de que no eran frecuentes porque han logrado disminuir la actividad. Según la propia DGCET, el país tiene unos 308 puntos críticos en las principales autopistas donde son propensos a ocurrir accidentes y una de ellas es la autopista Duarte. Sin embargo, siguen dándose
este tipo de situaciones, este tipo de competencias, con la carga de fatalidad que esto implica, no solamente para quienes están ejecutando la acción, sino a cualquier vehículo que ajeno a este tipo de mala acción se desplaza por la referida vía o por cualquier vía que se esté desarrollando este tipo de actividades y puede involucrarse en un accidente, tener problemas que no andaba buscando. ¿Y por qué se da eso, señores? Por una falta de supervisión y de sanción por encima de cualquier cosa. Porque la gente no toca los cables eléctricos, y lo he dicho hasta la saciedad y pretendo seguir diciéndolo, porque sean azules, rojos, blancos o amarillos, es porque dan corriente. Entonces, en la medida de que estas personas que son desaprensivas, en el más indulgente de los calificativos, entiendan que no le va a pasar nada, van a seguir con esta práctica, que repito, trae luto, dolor. La prensa nacional de la mañana de ayer hablaba en voz autorizada de esta gran dama de la sociedad, doña Mary Pérez de Marrancini, que el 33% de los casos que llegan a rehabilitación tienen que ver con accidentes de tránsito. Y una gran parte fundamental tiene que ver con motocicletas. Entonces, evidentemente que se necesita un fortalecimiento de, primero, la normativa, si fuese necesario, pero del control, del monitoreo y sobre todo de la sanción para desincentivar a que personas hagan este tipo de cosas. Porque independientemente a la realidad de fatalidad que esto significa, estamos, amigos míos, ante una franca es que no es violación ni siquiera, es que va más allá. Es que es un desafío, es una provocación que se le hace a la autoridad competente. Entonces uno se pregunta, ¿es que es tan difícil controlarlo? Es que es tan difícil. Yo les sugiero, yo tengo muy buenos amigos en la antigua MET, en la DGCET, empezando por su director y por mi queridísimo amigo y compañero de infancia, el coronel Rafael Tejeda Báez, que habiliten un teléfono para que las personas puedan, a título de confidencialidad, llamar cuando vean este tipo de cosas y que haya una unidad de reacción táctica que pueda de alguna u otra manera pues, intervenir para que este tipo de cosas no se sigan dando. O un servidor donde siempre, claro, a título de confidencialidad, puedan enviar fotos, videos con las respectivas informaciones de donde se están dando estos casos. Porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo, señores. Y es peligroso porque la ley debe respetarse. El principal insumo que tiene la ley es el respeto, que la gente entienda que si la infringe va a tener consecuencias. El régimen de consecuencias que siempre se ha abogado. Pero mientras tanto ocurren este tipo de cosas, pese a que la autoridad te está diciendo que está encima de ellos, es un irrespeto, una provocación y un desafío a las autoridades que definitivamente no debe continuar. Mis queridos amigos, en otro tema, debo felicitar a la Policía Nacional por la rapidez, la diligencia con la que atraparon a las personas que perpetraron el rapto de una recién nacida, una bebecita hermosa, Dios la bendiga, de 7 días de nacida, hija de una adolescente, desafortunadamente es una realidad que nos golpea, de una adolescente de 16 años y por eso se omite el nombre en el parte policial, no obstante a que ya el hecho de ser madre le da una categoría de adultez, pero bueno, por la razón que sea, el parte informativo no da el nombre de la madre, que ya pudiera darla, porque si no tuviera una niña o no habría parido, pues entonces sigue siendo menor, pero ustedes saben que la propia ley, la propia Constitución de la República ya le da la mayoría de edad a quienes se casan o en este caso a quienes tienen hijos. Pero bueno, en fin, el caso es que esta bebé que fue robada en Los Minas y que dice la Policía Nacional en
La acusación que le formula, que fue sustraída el pasado miércoles y recuperada en el fin de semana, habría sido comprada por 5.000 pesos. Palabras del vocero policial, coronel Fran Durán Mejía, quien manifestó que hasta ahora han apresado a 8 personas, oigan bien, que se presume forman parte de una banda que se dedica al comercio de menores de edad. La niña, como dije hace un momentito, fue robada a su madre en el Parque de Las Palmas, en el sector Los Minas, Santo Domingo Este. 7 días de nacida, fue trasladada hace unas horas al Hospital General de la Policía para ser examinada y entregada a la madre. Y entre los detenidos están Evelyn Moronta, de 40 años, y Jessica Castillo, de 21. Esta última pues sostenía a la recién nacida en sus brazos al momento del apresamiento el fin de semana en el kilómetro 19 de la autopista de las Américas. Junto a ellas fueron apresados, identificados, José Alberto y Rafael Jerónimo García Valdés, Eduviges Beltrán Mañón, Grileisi Princesa y Raylin Beltrán Moronta, quienes fueron detenidos en el sector Los Tres Brazos, y Manuel Emilio de Olio Montero en el sector La Ureña. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa, me ocupa y me lleva a hacer un llamado urgente y categórico a las autoridades, en este caso del Ministerio Público? ¿Ustedes saben qué? No es la de por sí deleznable acción malvada, óigame, malvada, criminal, cruel, de robarse una bebé. Imagínese, sobre todo si usted tiene la honra de ser padre o madre, lo que eso debe significar en un progenitor, en cuanto a angustia, a desesperanza, que usted le robe un hijo. Pero en adición a eso, hay algo gravísimo que está diciendo la policía. Y es que estas personas se presumen que forman parte de una banda que se dedica a robar niños. Señores, esto es gravísimo. ¿Y por qué es gravísimo? Porque usted no sabe cuántos casos han llevado a cabo estas personas. O sea, una banda que supuestamente se dedica al comercio de menores de edad. Señores, pero estamos hablando en mayúsculas en términos de preocupación, en términos de dificultad ciudadana. O sea, esto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, porque ¿qué garantías tiene la sociedad de que estas personas no hayan perpetrado más acciones como esta y que hayan tenido la suerte de no ser atrapados? O sea, este caso ya crece en términos de magnitud y reclama de una investigación más seria, más fuerte, más escalpelante, que desnude una realidad que en las preliminares es gravísima. Una banda que supuestamente se dedicaba a la comercialización de menores de edad. Bueno, pues entonces habría que ver cuál es el prontuario de este grupo, el detalle de lo que han hecho, con quiénes lo han hecho, quiénes han estado involucrados y bajo qué manto de protección, si es que lo tuvieron, actuaban. Entonces, por eso, amigos y amigas televidentes, yo estoy haciendo el llamado de manera muy categórica, frontal y formal, al Ministerio Público para que ponga todo el esfuerzo investigativo y que no se quede esto solamente en la sanción a este grupo. Que no se quede en esto, porque ya aquí estamos ante un delito agravado. Y también la preocupación ciudadana de no saber cuántas veces esto se ha llevado a cabo, lamentablemente sin ser descubierto. Entonces yo estoy haciendo el llamado y espero que el Ministerio Público se maneje a la altura de la preocupación que significa esta información que ha dado el parte policial en la pieza acusatoria a estos imputados. Antes de ir a la pausa, amigos míos, admito que me sorprendió mucho
la noticia aparecida en prensa nacional que el abogado de la señora Marlene Martínez, imputada en el caso que se le sigue a su hijo Marlon por el asesinato vil, malvado, abominable de la joven Emily Peguero, embarazada de 5 meses, haya renunciado a la defensa del mismo. De verdad que me llamó la atención porque el profesor Cándido Simón, un hombre que goza de todo mi respeto, quien se ha destacado no solamente como el jurisconsulto de Fusta que es, sino también como catedrático, como escritor y con sus grandes aportes que hace cuando le toca también asumir el rol de comunicador, es alguien que no echa para atrás. Don Cándido ha tenido casos fuertes, fuertes en términos de dificultad de procesal, donde ha tenido que poner en evidencia su enjundia técnica, pero también donde la presión mediática, familiar, pues han sido impactantes y él ha estado ahí. Entonces me llamó mucho la atención, sobre todo por las razones que él manifestó en una nota de prensa, detallando, entre otras cosas, que no había las garantías para que ese proceso que él, como abogado de Marlene Martínez, la madre de Marlon, implicada y sindicada como cómplice en acusación de ocultamiento de evidencia y una serie de cosas, pues él haya declinado. O sea, me llamó mucho la atención, sobre todo porque se conoce los pasos que él había dado, las declaraciones que ha dado, cuando sostiene que su clienta no puede ser o no debe ser, ahí él basa su defensa, no debe ser procesada bajo situaciones de complicidad, por muchas razones, en términos técnicos, en términos jurídicos, que van desde que una madre no debe ser procesada, según la ley, por el ocultamiento de su hijo, a que ella no participó en la muerte, en el aborto, bueno, una serie de cosas que él plantea en su defensa técnica. Pero cuando él dice que no existe ningún tipo de garantías, se sabe que él había solicitado que el caso fuera declinado a otra jurisdicción, algo que provocó una interrogante y un debate jurídico, toda vez que el hecho fue perpetrado en esa jurisdicción de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Bueno, y una serie de características que él ha planteado, pero que de un momento a otro esté diciendo que abandona la defensa, sobre todo un hombre que uno sabe que no echa para atrás, primero porque tiene la valentía, porque tiene las competencias técnicas, que de un momento a otro pues uno entienda que está echando para atrás, se pregunta y de verdad me sorprendió mucho. ¿Tenemos en la línea telefónica? ¿Lo tenemos en la línea telefónica? ¿Pero al doctor Cándido Simón? Bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Cándido Simón. Agradezco la gentileza de su llamada. Por esto llamo yo a este programa La Ruta de Actualidad. 20 años después, tiene una categoría en términos de poder de convocatoria de personas que ven este programa. A veces me sorprenden gratamente. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Cándido Simón, abogado de la imputada Marlene Martínez, e inmediatamente, mi distinguido profesor, yo quiero que usted nos detalle o nos diga si hay algo más que el país debe conocer frente a esta inusual postura suya, un guerrero de la toga, de renunciar a la defensa de su clienta, la licenciada Marlene Martínez. ¿Cuáles son las motivaciones reales de su declinatoria? Y muy, pero muy buenas noches, doctor Cándido Simón. Sí, buenas noches y gracias, hermano. Mira, la razón la he explicado y la puse en una notita que
que contiene mi decisión, porque es una decisión, quiero retirar los servicios a Mari, de defensa a Mari Martínez, no necesariamente por situaciones con ella, ni porque asumamos que tenga o no responsabilidad penal en el proceso, ni porque asumamos que el caso es impopular, sino porque en la jurisdicción donde se está conociendo este proceso, no hay condiciones para uno asegurar una defensa adecuada y decente como es nuestro estilo. En esencia hay mucha predisposición, mucho prejuicio, una actitud bastante temerosa de un sector importante de los jueces en esa jurisdicción por el hecho de que en este momento este departamento judicial, que desde mi punto de vista hasta esta ocasión era uno de los defendibles porque lo lideré a un juez de muchísimo fuste y calidad como es Aníbal Medrano, pero él no es el conjunto, él es individuo y solo parece que se ha salido de las manos, no puede, se ha salido de las manos el recodo de justicia garantista que quedaba en el país, que era el de la jurisdicción de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Por esa razón, dicho de manera muy general, nosotros tomamos la decisión de no continuar prestándole su servicio porque no me parece decente, por una cuestión incluso hasta de dignidad profesional, usted mantenerse ejerciendo una defensa creyendo con fe en que las normas del debido proceso se han de respetar cuando en definitiva eso no está sucediendo. Una de las razones es porque en esa jurisdicción hay una fuerte aprehensión con este proceso por la presencia mediática, no por la presión mediática, no, sino por la presencia mediática, porque déjame decirte que en este caso en la población de San Francisco de Macorís no está tan activa como lo ha estado siempre, pero en este momento hay una condición especial, es que una cantidad importante de jueces trascendentes de ahí están siendo procesados en jurisdicción disciplinaria y o suspendidos y o han sido cancelados por el caso Quiriguito, por el caso del Chacal. El Consejo del Poder Judicial no ha logrado entender que los jueces no pueden juzgarse por sus decisiones jurisdiccionales, sino por sus inconductas. En esos casos no necesariamente se ha probado ni que ellos han actuado por corrupción, ni que hayan actuado por connivencias, ni por complacencia. Si no están dispuestos, libertades en algunos casos, y en otros porque la Fiscalía no ha podido presentar suficiente evidencia para conseguir una sentencia condenatoria. Entonces aquí en el Consejo del Poder Judicial los despenetran su reputación, los procesan, los suspenden, los cancelan. Entonces hay un terror y un temor que en un caso tan mediatizado como este, no hay ninguna garantía de que tú puedas hacer una defensa efectiva. Doctor, dentro de sus objeciones, al margen de que no se sintieron satisfechos con el archivo de la acusación a el boli y que pasara entonces a ser testigo a cargo para su clienta, usted pone el que la petición que ustedes hicieron como barra de defensa para que el caso fuera declinado a otra jurisdicción sin determinar una en específica, todavía no ha sido respondido y que ya el Ministerio Público se apresta a presentar una acusación formal, toda vez que el país conoce, fueron ya introducidos al tribunal que está conociendo el caso, el anticipo de las pruebas. Entonces, usted está reclamando como petitorio que la Suprema decline el caso a otra jurisdicción. Sin embargo, hay quienes aseguran que no hay razón por la cual, toda vez que el hecho penal ocurrió en la jurisdicción de la provincia de Duarte y que no hay razón para que esto sea variado. ¿Qué opinión le merece este caso? O por lo menos este planteamiento. Es que hay casos que es mejor sacarlos de la jurisdicción, hasta por una cuestión de seguridad. Mira, esta señora
esta señora la tienen que llevar con un recuadro de seguridad impresionante. E incluso yo mismo como abogado, que usualmente conduzco mi vehículo, no uso armas de fuego, no ando acompañado de un séquito, por una manera de ser. No porque uno no tenga condiciones económicas para hacerlo, pero mi manera de ser es como te estoy hablando, sencilla, ligera, y me manejo sin mi modestia incluida, con defensa en el ejercicio profesional. Y mi lenguaje es técnico pero no agresivo. Sin embargo, yo he tenido que, por cuestión de seguridad, recomendado por gente que sabe de eso, ir con un cuadro de varias personas para guarnecer mi seguridad física. Porque no porque San Francisco de Macorís sea un pueblo violento, como se ha querido decir. Hay mucha gente, la gente está permitiendo, la gente laboriosa de San Francisco de Macorís, la gente decente de San Francisco de Macorís, están dejando por silencio o por indiferencia que se proyecte que es un pueblo violento y no lo es. Lo que pasa es que hay 3 o 4 gente que no tienen muchas cosas que hacer y entonces su fuerte se retroalimentan ejerciendo actos de violencia y parecería que es el pueblo incompleto. Cuando no es así, eso significa que tú corres un alto riesgo, incluso de agresión física, en circunstancias como esta, y esto no es un combate a la guerra, tú ves. Pero en el caso de ella, evidentemente por razones de seguridad, y además de eso, porque hay jueces que han hecho comentarios en privado y me han llegado de un altísimo componente de predisposición, no por lo que Marlene haya hecho, sino por lo que hayan dicho que ella ha hecho. ¿Tú ves? O por prejuicio, por inquina, por mala administración posiblemente de su imagen inicialmente, por una declaración de prensa que habría dado, que dicen que tenía conocimiento que la niña estaba desaparecida cuando era 10. O sea, una serie de componentes emocionales al margen de la ley que han afectado la imparcialidad de un componente, de una cantidad importante de jueces ahí. Entonces ahí no hay condiciones para juzgarla con imparcialidad. ¿Hay precedentes de casos que lo han sacado de allá? Sí los hay, habiendo sucedido ahí, claro que sí. El caso del síndico saliente, que había un tema de altísima seguridad y de prejuicio también en su contra, y él pidió por vía de sus abogados que declinaran el caso. Lo declinaron para la provincia de Santo Domingo y se conoció sin ese componente de violencia, tú ves. El síndico saliente, que estaba imputado de alegados actos de corrupción, y los jueces de la provincia de Santo Domingo tomaron decisión y el mundo no se acabó. Que está clara su explicación. Sin embargo, doctor, estas condiciones adversas que usted le identifica en el caso de su clienta, de Marlene Martínez, y que pudieran desfavorecerla, también son factibles en lo que es Marlon, el principal acusado, y su hijo. ¿Se puede pensar que estamos ante el mismo escenario? Mire, yo no podría hablar por Marlon porque no soy su abogado, y no me parece adecuado hacerlo, pero sí, en términos generales le doy esta perspectiva. Fíjese cómo al boli que no hay evidencia en parte de que Marlene haya participado ni en la muerte ni en el aborto, ni haya participado directamente en el ocultamiento del cadáver de Emily Trigueros. Sin embargo, el boli sí confesó que él participó en el ocultamiento, y la fiscalía y la familia de ella le aplaudieron cuando él dijo que le perdonaran a cambio de él incriminar a Marlene, lo que significa que el punto central es Marlene, que no está procesalmente en el centro del escenario, pero fíjese que a Marlon prácticamente no lo menciona sino a Marlene. No digo que Marlon tenga más o menos responsabilidad, no me parece decente que entrar en ese escenario, pero no hay manera de establecer que Marlene, por ejemplo, ese día estuvo ni siquiera en Cernovina y Villa Altagracia en San Francisco, en Villa Arriba ni en San Francisco, porque ella ese día, 23 de agosto del año pasado, estuvo desde las 6 de la mañana como hasta las 6 de la tarde en la capital. Sin embargo, la tienen ahí en primer plano, que es uno de los errores de la fiscalía.
Por ejemplo, la Fiscalía, sobre la base de la mentira que detallé, colocó a Simón Bolívar Ureña, a Yesel Boli, como su testigo estrella. Y ese testigo estrella no lograron con él lo que pretendían, que era que él incriminara a Marlene en el aborto y la muerte de Emily, sino que él dijo, pues bueno, ella me contrató, ni siquiera me pagó, porque ese dinero que dicen de los 100 pesos no fue para eso, fue para otra cosa, que yo incluso lo compré unos componentes químicos para la finca, y fue antes de todo esto. Ella me pidió que le ayudara a ocultar el cadáver, pero no que le ayudara a ella, sino a Marlon. Él confesó eso y dice, y lo hice. Y entonces, aunque yo no tuve el activo, sino Marlon, pero lo hice. Si lo admite. Y la Fiscalía decide no pedirle ninguna condena, sino al contrario presentarlo como testigo estrella. Y ese testigo estrella no colocó a Marlene en el escenario del aborto y la muerte, lo que significaría que la tesis que yo manejé inicialmente de que si la Fiscalía conseguía alguna evidencia podría ser del ocultamiento del cadáver, lo cual no es complicidad en la muerte, porque la complicidad ex post, es decir, después de los hechos la complicidad no existe. Hay otros componentes que puede ser obstrucción de la justicia después que se comete el hecho, puede ser ocultamiento de evidencias, puede ser ocultamiento de prófugos, puede ser ocultamiento del cadáver, que son tipos penales que están en otra parte distinta al artículo 60 del Código Penal. Quizás usando un poquito de su generosidad, doctor, finalmente, y agradeciendo su participación en la ruta de actualidad, ¿qué le dijo Marlene a usted cuando usted le comunicó su decisión de abandonar su defensa? Mire, a quien requirió mi servicio, quien recomendó mi servicio fue José A. Hernández, alias Cheo, que es su abogado. Ese es el abogado de confianza de ella, el abogado que le gestiona las cosas, pero un abogado civilista. Él fue quien requirió mis servicios para asistirla. Y yo le comuniqué a él la decisión que había considerado, por eso dije en la prensa, estoy considerando, no dije he decidido, porque tenía que comunicárselo a él previamente. Además a ella a través de una persona que es el enlace entre nosotros, que vive en Cenovío, allá en el pueblo donde son ellos. Y yo le hice saber esto a ambas personas. Con ella hay la situación siguiente. Ella está interna en el nuevo modelo penitenciario de Rafael Santiago. Ahí no entran llamadas, sino que salen llamadas y ella es quien debe llamarnos a nosotros. No podemos hacerlo nosotros de aquí para allá. De todas maneras, yo había avanzado esta decisión a ella antes de ahora. Pero hay un detalle importante, y esta sí es una inicia para su programa. En la audiencia pasada nos acompañó una abogada que hizo un excelente papel en ocasión de el interrogatorio a Simón Bolívar Ureña en la que fue de prueba, anticipo de prueba atropellante. Pero en definitiva conseguimos el objetivo, que fue que él declarara lo que sabe y dijo que no sabía que si Marlene participó o no en el aborto y la muerte de esa joven, sino en el otro escenario que ya dije. Y esa abogada, tengo el dato, conversé con ella hoy, sería quien le va a dar continuidad al proceso, porque no la he dejado en el medio del mundo tampoco. De manera que ella tiene conocimiento ya, y para mañana nos preparamos para enviarle el legajo de documentos que tengo en mi poder, para que esa abogada y otros que además le lleve, si ella lo estima pertinente, puedan continuar con la defensa. Mientras el tema de San Francisco de Macorís, yo no tengo la pretensión de regresar a su defensa. Si sale de ahí, ponderaría la posibilidad de continuar acompañándole, porque no hay manera de que se pueda procesar y juzgar en esa jurisdicción sin el prejuicio y la carga emocional que tiene ese proceso allí. En otro escenario, yo pienso que se podría litigar eso con interés. Gracias, profesor Cándido Simón, por su participación telefónica en la ruta de actualidad. Nosotros hacemos una muy breve pausa. Cuando retornemos, señores, parece que el caso de Junior Ramírez, que involucra
corrupción, rapto, homicidio, extorsión, se va a complicar más de lo que está. Toda vez que Carlos Balcácer, abogado de Argenis Contreras, que nadie sabía que era su abogado, aseguró que su cliente salió del país porque supuestamente temía que lo mataran en República Dominicana. Eso lo dice Carlos Balcácer. Y dice más, dice a través de su representante legal que Argenis le dijo que a Junior lo mataron 2 policías y que él va a venir la semana que viene. Hacemos una pausa, volvemos un momentito. Santiago se convierte en el primer y único municipio del país que trata de manera industrializada la totalidad de sus desechos sólidos. Green Wheels Dominicana, a través de la compañía Silpen Global, en una alianza estratégica con el ayuntamiento, cuenta con la planta de revalorización de desechos urbanos más grande y moderna de toda América Latina. Silpen Global procesa 900 toneladas de basura al día, la cantidad total que produce el municipio de Santiago, recibiendo más de 200 camiones diariamente que vierten directamente para su procesamiento inmediato a un ritmo de entre 6 y 8 minutos por cada camión, realizando un efectivo vaciado, lo que se traduce en un gran ahorro de tiempo y combustibles para las empresas recolectoras. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad social y ambiental de tratar los desechos de manera adecuada. Generamos unos 300 empleos directos, separando los desechos orgánicos de los inorgánicos con entrega, pasión y entusiasmo. Este proceso de revalorización, separación y clasificación de los desechos sólidos se traduce en salud para nuestra gente y protección al medio ambiente. Hoy Santiago está completamente limpio. Hoy Santiago revaloriza toda su basura. Silpen Global, un camino limpio hacia el futuro. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación.
la central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Volvemos a Ruta de Actualidad bajo las luces del estudio principal de Radio América, su canal favorito de televisión, desarrollando para ustedes esto que es nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, agradeciendo la sintonía de personas como mi distinguido y especial amigo don Servio Pérez, también de don Carlos González, hijo de Augusto Guerrero Gómez, quienes forman parte de nuestro teleauditorio, y junto a ellos don Fernando Vélez, quien también nos manifiesta que está en sintonía de la Ruta de Actualidad. Un fuerte abrazo para Jonathan Cepeda, entre otras personas que como usted nos regalan el oro de su presencia. Miren amigos, parece que el caso del asesinato y rapto de Junior Ramírez tomará un rumbo diferente, porque las palabras del abogado de Argenis, principal acusado como autor material de la muerte del comunicador y catedrático universitario, pues así lo indican. Él dice que Argenis huyó del país para evitar que lo maten, pero también está diciendo que él vendrá la semana que viene, 10, 12 días, diciendo que está en Estados Unidos de Norteamérica. Así lo deja saber el abogado Carlos Balcácer, quien es representante legal de este hombre que está encartado mediante acusación formal del Ministerio Público como autor material de la muerte de Junior Ramírez. Entonces hay cosas que uno no se explica. Lo primero es cómo, si Junior, a juicio de su abogado, está en Estados Unidos, las autoridades dominicanas no pudieron verlo, asumiendo que sea cierto. Si estaba en Holanda, como incluso un embajador acreditado llegó a revelar, y que previamente había sido esa información suministrada por familiares del malogrado catedrático y comunicador, pues entonces, ¿cómo viaja a Estados Unidos y nadie, ni el Interpol, ni nadie se da cuenta? Eso es extraño, usted ve. Pero también, óigame, Carlos Balcácer, uno de los abogados más reputados en términos de derecho penal. O sea, pagarle a Carlos Balcácer no es un maíz en términos económicos. Es mi hermano, lo quiero muchísimo, profesor don Carlos Balcácer. Pero cobra conforme a lo que son sus capacidades, ¿no? Entonces también son cosas como que uno no entiende. Pero esta información que da Carlos Balcácer, la otra director,
diciendo que Argenis le manifestó que fueron 2 policías quienes mataron a Junior, en la argumentación, según lo que dice el abogado que le dijo su cliente, que los presuntos policías estaban en el lugar para entregarle 3 millones de pesos a Junior Ramírez con la intención de darle un tumbe, eso ya le da una categoría diferente a este expediente. Pero él va a llegar al país la próxima semana. Y realmente tendrá necesariamente que explicar una serie de razones como quién él entendía que lo quería matar, quién le mandó ese dinero a Junior, que como ustedes saben, lo que ha manejado la acusación oficial es que el catedrático y comunicador estaba extorsionando al pasado exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, quien cumple prisión preventiva, con 4 millones de pesos que se le había adelantado uno para que él retirara un recurso que por corrupción había interpuesto para los ejecutivos de la ONSA. Insisto, amigos y amigas televidentes, que ya esto toma otro giro. Se supo que en el día de ayer la esposa de Argenis, la señora Heidi Carolina Peña, fue requerida por las autoridades del Ministerio Público. Esto fue confirmado por el abogado de Argenis, Carlos Balcácer, pero él dice que tiene sospechas de que hay un coronel policial que quiere presionar a la esposa, sabiendo, oigan bien, que él puede hablar del plan piloto y de un chapeo de chasis a las guaguas de la ONSA, y que también quién dio el dinero para matar a Junior. Insisto, amigos y amigas televidentes, que el caso luce que va a tomar otro giro. Vamos a ver qué pasa. Se me acaba el tiempo, mis amigos, pero creo que es importante hacer este señalamiento, sobre todo porque en el fin de semana la prensa vespertina trajo este titular, dando cuenta que ya es prácticamente un hecho que van a sacar del concho a los carros públicos y que van a traer autobuses. Ustedes saben que el presidente Danilo Medina se reunió el viernes pasado, hay una foto ahí donde nuestro señor director nos va a mostrar, con representantes del sector transportes en un encuentro que se realizó en el salón privado del Palacio Nacional, que se trataron temas como la modificación del sistema de transporte público de pasajeros, y donde participaron, ahí ustedes están viendo, los importantes ejecutivos del área, el ministro de Obras Públicas, la directora del Intran, también técnicos calificados y representantes del sector transporte en nuestro país. Amigos míos, yo estoy de acuerdo con que todo lo que sea profilaxis para la mejoría del transporte público se haga. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque ahí está la historia de la ONSA, ahí está la historia de la ONATRATE, ahí está la historia de la OPRETA, ahí están muchas historias, pasando desde subsidios hasta pollitos, gasas, etcétera, donde los únicos que han sido perjudicados ha sido el pueblo que paga sus impuestos y que tiene un servicio malo, un servicio que no le garantiza dignidad de transporte, que no le garantiza seguridad, que no le garantiza paradas, ni tampoco le garantiza que no se van a meter en un día, en un pleito, a machetazos y batazos entre los que operan las rutas. Entonces hay que tener mucho cuidado y el gobierno tiene que saber que su compromiso es con la población y con garantizar que no se inviertan unos cuartos y que al final nos quedemos en más de lo mismo. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.